Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos leyendo del profeta Jonás. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 11. Es la última partecita que nosotros leemos de esta hermosa novela del profeta Jonás. Leitmotiv, idea central: ¿no tendré compasión por Nínive? Es una pregunta. ¿Será que no tendré compasión por Nínive? Nos dice el Señor hoy. Jonás sintió un disgusto enorme. Irritado rezó al Señor en estos términos: «Ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra. Por algo me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir». Respondió el Señor: ¿te parece bien irritarte de esa manera? Jonás había salido de la ciudad y se había instalado al oriente de la misma. Allí se había hecho una choza y estaba sentado a la sombra esperando el destino de la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer una planta de ricino hasta sobrepasar a Jonás, para que le diese sombra en la cabeza y lo librase de una insolación. Jonás estaba encantado con aquel ricino. Entonces Dios envió un gusano al amanecer el día siguiente, el cual dañó el ricino, que se secó. Cuando el sol apretaba, envió Dios un viento sofocante del este. El sol abrasaba la cabeza de Jonás y lo hacía desfallecer. Jonás se deseó la muerte y dijo: «Más vale morir que vivir». Respondió Dios a Jonás: «¿Te parece bien enojarte a causa de esa planta de ricino?». Contestó: «Claro que me parece bien enojarme hasta desear morir». ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Aquí entonces Jonás, que estaba esperando la destrucción de Nínive. Sin embargo, el Señor que perdona a Nínive. A veces, muchas veces, ya lleve la maldición al final de cuentas entonces para los demás. Upeágoles y seas que en el fondo, Jonás, que había predicado esa maldición y destrucción de Nínive, no sucede. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido. Y el Señor después le envía ese ricino y que le hace entender que todo pasa, que todo es rápido, que lo importante es aquí entonces encontrarnos ante el Señor. Todo es efímero, queridos hermanos. Hay tiempo de conversión, hay tiempo de volver a Dios. Sino que al contrario, démosle sentido a cada instante y a cada segundo de nuestro vivir. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.